desde que fuimos empezando con esta serie de webinars, que de alguna manera como que todo va quedando como ligado y como que todo tiene una secuencia más o menos lógica, ¿no? Decía mi abuelita, ¿no? Entiendes una y entiendes todas las demás, ¿no? Entonces, como que siento que así vamos, ¿no? Vamos tomando un tema y va haciendo sentido con el resto de las cosas que vamos viendo. Y yo creo que ustedes mismos lo ven, digo, y yo creo que ustedes más con toda la labor de cumplimiento. Entonces, este tema que vamos a ver el día de hoy hace mucho sentido con todo lo que hemos visto de manera previa, que si el EBR, que si los mitigantes, que si el de-risking, que lo vimos la semana pasada, que si basta con saber de PLD, ¿no? Por parte del oficial de cumplimiento. Entonces, como que todo va tomando sentido, ¿no? Entonces, en algunos casos habrá quienes de ustedes sea la primera vez que tienen acercamiento al tema, pero hay muchos que no. Como yo les digo, no es ciencia, ahí lo tenemos el documento, pero vale la pena como rascarle y tratar de entender la razón de por qué tenemos, por ejemplo, una guía para hablar sobre los temas de los flujos de dinero relacionados con actos de corrupción. Entonces, justamente de eso vamos a platicar. Yo siempre les digo que cualquier comentario que tengan lo vayamos poniendo en el chat o si quieren activar el micrófono, no tengan cuidado, actívenlo y hagan el comentario. Estamos en confianza. A mí me encanta escucharlos, me encanta leerlos, entonces siéntanse con la confianza de hacerlo. Y pues bueno, voy a empezar enlazando un poquito temas anteriores, bueno, no sin antes presentarme. La mayoría me resultan nombres conocidos, entonces yo sé que ya hemos tenido como el seguimiento, pero para los que no tengo el gusto, me presento, Alondra de la Garza, a sus órdenes. Soy asociada del área de Business Advisory Services en el área de prevención de lavado de dinero. Tengo unos 15, 16 años ya de experiencia en esta materia, atendiendo sistema financiero y actividades vulnerables. Principalmente yo creo que me especializo en temas de sistema financiero. Y pues nada, estoy a sus órdenes para lo que ustedes ocupen en esta y en en cualquier otra sesión que ustedes lo consideren pertinente. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Fíjense, en el webinar de la semana pasada platicábamos de qué es el riesgo en materia de lavado de dinero. Y platicábamos, no, esto está en tus disposiciones, o sea, aquí no estoy revelando nada que no conozcas. El riesgo que nos preocupa a nosotros dentro de las áreas de cumplimiento es el riesgo de que venga alguien y nos utilice para cometer cualquier delito de los que conocemos, 400 bis, operaciones con recursos de procedencia ilícita, o 139.4, financiamiento de terrorismo. Y hemos platicado también, no sé si se acuerdan, en otras sesiones, que yo les digo que el lavado de dinero no requiere de nuestra voluntad. Es decir, yo no necesito querer lavar dinero para caer en el supuesto lavado de dinero. De lo que se trata esta materia justamente es de la parte preventiva, de evitar que nos utilicen, de evitar ser un blanco fácil para que quienes cometen delitos, tienen recursos de procedencia ilícita, vengan a usarlos en la empresa en la que tú trabajas o en su caso que te utilicen a ti a título personal. Algo que yo les he dicho, probablemente no en estas sesiones, en otros foros, es que el tipo penal, artículo 400 bis, no solo nos habla de las obligaciones, o más bien, para sujetos obligados. En general es un tipo penal que le aplica a cualquier persona de México, sea persona física, sea persona moral, todos estamos en el riesgo de poder caer en el ser utilizados. Por ahí escucho un micro abierto, nada más si me ayudan silenciándolo, salvo que quieran participar, actívenlo, pero si no, para que no se nos vicie el sonido, ¿no? Entonces, platicábamos justamente de este riesgo, ¿no? Y entonces se trata de evitar ser utilizados. Bueno, ahora bien, platicábamos también en otros webinars, ¿se acuerdan de este esquemita? De, oye, para prevenir lavado de dinero, ¿te basta con saber de prevención de lavado de dinero? Y decíamos, pues no, definitivamente no. Yo les pido que se coloquen del lado derecho, es mi lado derecho, ¿verdad? Y platicábamos que además tienes que conocer, por ejemplo, de todos los delitos previos, porque el lavado de dinero
decíamos, es un delito medio parásito. Necesita que antes suceda el delito que me da ganancias, recursos ilegales, luego entonces existe la necesidad de lavar el dinero. Es decir, yo me dedico al narcotráfico, al tráfico ilícito de estupefacientes, al tráfico de migrantes, tengo dinero producto de estas actividades ilegales y luego entonces necesito legitimarlas y entonces aparece el delito de lavado de dinero. Y luego platicábamos, aquí donde hablábamos de los delitos previos, platicábamos que cómo le voy a hacer, imagínate, me pongo en el papel de las áreas de cumplimiento, ¿cómo le voy a hacer para darme cuenta si alguno de mis clientes o de mis usuarios trae dinero o recursos que provienen de estos delitos si no conozco cómo se gestan los delitos? Si no tengo ni la más remota idea de cómo sucede, por ejemplo, el tráfico de migrantes, ¿cómo voy a detectar, hablando, por ejemplo, de inusualidades, cómo me voy a dar cuenta si mi cliente está moviendo recursos que provienen del tema del tráfico de migrantes? Si no conozco la tipología, si no conozco el modus operandi, si no conozco operativamente cómo va a mover el dinero, ¿sí? Y entonces platicábamos que Gafi, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la UIF, dicen, claro, les estoy pidiendo que prevengan lavado de dinero que tiene delitos previos, pero pues no eres todólogo. ¿Cómo le vas a hacer para conocer todos estos delitos previos? ¿Qué ha hecho para abonar a esta función de cumplimiento estas autoridades, supervisores y en su caso organismos internacionales? Pues nos han emitido guías que nos permiten entender, ¿verdad? O tratar de entender estos delitos previos, cómo funcionan, cómo se gestan. Y entonces, hoy particularmente, pues platicaremos del tema de la corrupción, del tema de los PEPs y de esta guía que emitió, en este caso, nuestros supervisores para que entendamos en dónde centrar nuestra atención. Y entonces de aquí brinco y enlazo con el tema de la semana pasada. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo no opero con PEPs y así me evito el riesgo, no estás haciendo la labor de gestión de riesgo. Estás cometiendo de-risking. Estás diciendo, no, yo los elimino, no trabajo con ellos y con eso evito el riesgo. Número 1, no evitas el riesgo. El riesgo de que te utilicen para lavar dinero, ahí está. Mientras seamos parte de este sistema financiero, mientras operemos con dinero, el riesgo de que nos utilicen, ahí está. Entonces, el decir yo no trabajo con PEPs, no estás eliminando ningún riesgo. Sí, al final del día, ahí está. Y además acuérdate, si empezamos a ver las variantes de lo que hace, por ejemplo, un PEP, pues una de sus estrategias es utilizar a terceros. Entonces, a lo mejor no tienes como cliente al PEP, pero tienes algún tercero que te está moviendo los recursos del PEP. Y entonces, pues no eliminaste el riesgo, porque no te vas a dar cuenta de esas señales de alerta. Entonces, acuérdense, el de-risking no es una solución para que el riesgo de ser utilizados para lavar dinero disminuya. Sí, al contrario, se generan otra clase de complicaciones que platicábamos en la sesión de la semana pasada, ¿no? Entonces, no apliquemos de-risking. Eso no es gestionar el riesgo, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos entrando un poco en materia. ¿Se acuerdan de nuestra evaluación nacional de riesgos? ¿Se acuerdan que como parte de los compromisos de México y sobre todo de nuestra tarea y compromiso de tener cumplimiento con la recomendación número 1 del GAFI, pues tenemos nuestras evaluaciones nacionales de riesgo, que entre otras cosas nos platican por qué el lavado de dinero es un delito que sale tan fácil en México, ¿no? Y entonces, esta evaluación nacional de riesgos que se publicó por última vez, o tenemos cifras por última vez al 2020, nos dice, pues, que el tema de la corrupción es una problemática, es una amenaza con probabilidad alta, impacto alto. Déjenme retomo un poquito lo que dice nuestra evaluación nacional de riesgos. Cuando nos preguntamos por qué tenemos tanto lavado de dinero en México, cuando nos preguntamos por qué sigue sucediendo y sucede de manera tan sencilla, la respuesta, entre otras cosas, son 3 principales causas. Número 1,
la cantidad brutal de delincuencia organizada que existe en nuestro país. Yo siempre les he dicho que veamos a la delincuencia organizada como una empresa, solo que es una empresa que genera recursos ilegales, recursos ilícitos, ¿no? Y entonces, si analizamos las incidencias delictivas de nuestro país, pues nos vamos a dar cuenta que la delincuencia organizada tiene un peso brutal dentro de México. Siguiente factor que va ligado con la delincuencia organizada, la cantidad de recursos ilegales generados por esta delincuencia organizada, recursos ilegales que eventualmente serán lavados. Entonces, hay mucha cantidad de dinero que proviene de actividades ilegales que en su momento será legitimizada, ¿de acuerdo? Y tercer factor, que es el que nos atañe particularmente hoy, pero que se liga con todos los demás, la corrupción. Basta con preguntarnos a título personal, en primera instancia, oye, ¿México es corrupto o no es corrupto? Tú tienes la respuesta. Olvídate de lo que percibimos. ¿Qué nos dicen organismos internacionales? ¿Qué nos dice Transparencia Internacional? Ahorita lo veremos, ¿no? Entonces, existe, dice Gatti, un vínculo intrínseco, natural, entre la corrupción y el lavado de dinero, por varias razones. Te voy a platicar la que nos establece Gatti. Gatti nos dice, aquellas personas, PEPs, que cometen actos de corrupción, eventualmente van a tratar de que su dinero que viene de actos de corrupción parezca legal. Esa forma de hacer que el dinero parezca legal, pues sabemos que es el lavado de dinero. Entonces, cuando hay corrupción, entendemos que es un delito previo también al lavado de dinero. Pero además, la corrupción, digámoslo así, que es un ingrediente para que la delincuencia organizada se sienta muy cómoda. Permíteme explicarme. Si yo fuera, y yo siempre hago ejemplos muy a título personal, pero por ejemplo, si yo fuera un delincuente, ¿dónde me gustaría ser delincuente? ¿En un país corrupto o en un país que no lo es? La respuesta natural es en un país corrupto, porque cuando yo cometo un delito en un país corrupto, tengo muchas posibilidades. Quiero que hagan memoria de todos los casos históricos que tenemos en México. Por ejemplo, yo cometo un delito y tengo posibilidad de que los policías que me agarren me suelten si yo les ofrezco dinero. En su caso, el Ministerio Público. Si no, pues el juez. Y si no, pues dentro del penal tengo posibilidades todavía o de vivir muy bien o de escaparme. ¿Cuántos casos emblemáticos no tenemos de gente que vive como rey dentro de los penales? ¿Por qué? Pues porque sobornas, porque le das dinero al director del penal, a los custodios y vives de maravilla. Y entonces te da idéntico estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque la corrupción facilita que esto suceda. Si tú analizas las incidencias estadísticamente de los países, las incidencias delictivas de los países y lo cruzas con el dato de corrupción, te vas a dar cuenta que los países más corruptos tienen mayor incidencia delictiva. Claro, porque es mucho más fácil. Es como crear un caldo de cultivo ideal. Y yo siempre me pongo a analizar que el tema de la corrupción es un tema que está tan erradicado dentro del país, que está tan enraizado, es muy complicado. Es muy, muy complicado porque tenemos muchos factores que perjudican el tratar de eliminar la corrupción. Y les ponía también un ejemplo y una pregunta hipotética que ojalá me la contestaran en el chat con un sí o con un no. Pero fíjate desde dónde tenemos la problemática. No sé si ustedes saben, por ejemplo, cuánto ganan nuestros policías, los policías que andan cuidándonos en la calle, cuánto ganan los de la Guardia Nacional, cuánto gana un militar, de los que andan en la calle, de los que están en el campo operativo, ¿no? Y entonces, quiero que lo analicen de esta manera. Fíjate, estos policías, esta Guardia Nacional, estos militares, reciben un sueldo que ahorita les platico más o menos en cuánto anda. Y ellos tienen que defendernos, ellos tienen que cuidarnos, ellos tienen que poner la piel a las balas, ¿verdad? Por este país. Por el otro lado, analiza a una delincuencia organizada que tiene un montón de dinero, un montón de armas, un montón de gente a su disposición. Bueno, entonces, estos militares, policías, Guardia Nacional, se tienen que enfrentar ante estos, que es una delincuencia organizada súper armada, súper dotada de gente.
Y entonces, estos policías ganan más o menos, depende, ¿sí? Entre 15,000 y 18,000, un promedio. 15,000 y 18,000 pesos mensuales, menos impuestos, por poner la piel a las balas. Yo te pregunto, tú, por 18,000 pesos menos impuestos, ¿pondrías la piel a las balas? Porque, por cierto, acuérdense los casos. Cuando disparan un arma y matan a alguien, traen una responsabilidad. Entonces todavía corres el riesgo de que salgas culpable. Y todavía corres el riesgo de que con tus armas no tengas la capacidad de enfrentarte a las bazucas, a las barrets y al tipo de armamento que tiene nuestro crimen organizado. Yo te pregunto, ¿tú lo harías? Yo, Alondra, no. O sea, arriesgar mi vida diariamente por esa cantidad de dinero, no. Y entonces, ¿cómo queremos que nuestros cuerpos policíacos, generalizando, no sean corruptos si no les pagamos adecuadamente considerando el riesgo al que se están enfrentando? Analicemos cuánto ganan policías, cuerpos de seguridad en otros países, menos corruptos. Y entonces te das cuenta que es más difícil corromper a policías y seguridad que tienen un buen ingreso y que el ingreso es acorde al riesgo al que se están enfrentando. Claramente, si nuestra policía, y está hablando ahorita de temas de seguridad nada más, a bajo nivel, ¿no? Imagínate nuestros policías, si el crimen organizado le dice, mira, tú y yo nos ponemos de acuerdo, te doy una lana, no te mato, tú me cuidas, ¿tú qué crees que van a hacer? Pero claro que se van a ir del lado opuesto, porque no vale la pena arriesgar la vida por una batalla que casi es un hecho que vas a perder. Entonces, ¿cómo erradicas la corrupción cuando desde la parte operativa, hablemos de ellos, la primera línea de defensa, está complicado? Pues, volviendo a este tema, entonces, tenemos 3 factores que vuelven a nuestro país un país cómodo para lavar dinero, para que el delito siga sucediendo. Y entonces es delincuencia organizada, recursos ilegales generados por el crimen organizado y la corrupción. Y ya lo dice nuestra evaluación nacional de riesgos, ¿no? La parte de corrupción, bueno, pues tiene una incidencia alta, una probabilidad alta y un impacto alto. Entonces no estamos hablando de un problema menor, ¿de acuerdo? Tomé esta imagen para que la pudieran visualizar, lo que nos dice Transparencia Internacional. Este es un mapa de los países hablando en temas de corrupción. Y quiero que vean a México. México tiene el lugar número 126. Cuando se publicó la Evaluación Nacional de Riesgos, en el 2020 teníamos el lugar, creo que 130, si no me equivoco. Entonces, hemos escalado un poquito, o sea, hemos mejorado un poquito, pero no es mucho, ¿sí? Estamos hablando de 2022 contra 2020, entonces son 4 más o menos escaños, 4 peldaños. Seguimos siendo un país que tiene problemas, pues, severos, ¿no? De corrupción, ¿no? Entonces, la problemática ahí está. Luego, entonces, estamos hablando de que nosotros, en el sistema financiero, en las actividades vulnerables, pues tenemos clientes. Y esos clientes pueden ser, en su caso, estas personitas que pueden cometer actos de corrupción, los PECs. Y entonces, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la corrupción? La corrupción tiene tantas actividades relacionadas. No podemos decir que corrupción es nada más un acto en específico. De hecho, se ha batallado por llegar a una definición en concreta, pero Transparencia Internacional nos da una definición muy amplia, muy general, pero muy amplia y muy atinada, que dice que es el abuso de poder para beneficio propio. Yo estoy en una situación de poder derivado del cargo público que ocupo y me aprovecho de él. ¿Para qué? Para múltiples cosas, ¿no? Y entonces nos dice también que la corrupción se puede clasificar, digámoslo así, en 3 niveles, 3 escalas o 3 tipos. A ti, vamos entrando en lo que te atañe a ti, sistema financiero o actividad vulnerable. ¿A ti qué te preocupa? A ti te preocupa cuando tienes un cliente que es PEP. Ahorita hablo del cliente, ¿eh? Más adelante les hablaré de los asimilados y de las personas vulnerables, que ahorita les explico qué es esto. Pero bueno, a ti, sistema financiero, a ti, actividad vulnerable, lo primero que te tiene que cuestionar tu labor es
en qué escala o qué nivel de corrupción se puede colocar el cliente, que es PEP, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la corrupción a gran escala? La corrupción a gran escala es la que sucede en las más altas esferas de gobierno, ¿sí? En lo más top de nuestra política, ¿sí? Y entonces permiten que los PEPs se beneficien a expensas del bien común. Corrupción a gran escala, hablamos de presidentes de la República, hablamos de secretarios de Estado, hablamos de gobernadores, ¿sí? Hablamos de casos como Odebrecht, ¿sí? Donde vemos a N cantidad de países y presidentes vinculados, gobernadores, ¿sí? Entonces, eso es corrupción a gran escala. Actos de corrupción menores. Aquí hablamos de funcionarios públicos de mediano y bajo rango, que en la interacción con ciudadanos como ustedes y como yo, que cuando intentamos acceder a ciertos bienes y servicios públicos, sí, cae la mordida, ¿no? Imagínate que vas a una dependencia, a una alcaldía, depende en la zona donde estés de nuestro país, y entonces intentas obtener un permiso, un trámite, una licencia, qué sé yo. Y te dicen, oiga, pues es que su trámite se tarda 3, 4 semanas, pero pues si usted quiere lo aceleramos. Ahí estás viendo un acto de corrupción menor, ¿sí? Donde justamente se valen de que tienen ese poder para ciertos trámites y servicios que nosotros buscamos y nos piden dinero, por ejemplo, ¿no? La corrupción política. Manipulo políticas, instituciones, normas, procedimientos. Yo soy la encargada, por ejemplo, de para ejemplificarlo, de asignaciones, de elegir proveedores para gobierno y demás, y entonces manipulo los procedimientos y hago, por ejemplo, asignaciones directas. O cargo, ¿verdad? La toma de decisiones para la elección de un proveedor. Por ejemplo, un caso emblemático pudiese ser la estafa maestra, que tiene componentes también de corrupción a gran escala, por supuesto, pero la estafa maestra, ¿no? Selección de cierto tipo de proveedores, con asignaciones directas, con o sin contratos, con o sin licitaciones, al final del día, pues yo tengo esta posibilidad, ¿no? De elegir quién es esa persona que puede asignarle servicios u otorgar productos al gobierno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este es el primer paso. ¿En qué escala de corrupción se coloca el cliente que yo tengo como PEP? Ahora, tenemos antecedentes. Quiero que entendamos que México forma parte de diversos acuerdos, convenios y que México tiene compromisos en materia anticorrupción. Particularmente, fíjense, estas 3 convenciones es algo interesante. Entre todas, no dan una definición de lo que es la corrupción, por eso estamos utilizando la que nos da Transparencia Internacional. ¿Qué si hacen estas convenciones? Pues te hablan de los supuestos, ¿no? De los supuestos donde puede aparecer el tema de la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción justamente busca unificar a los países de América. ¿Para qué? Para poder prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Esta Convención Interamericana nos dice que no basta con las sanciones a los temas de corrupción, que se tiene que tener un esquema de prevención, ¿no? Yo siempre lo hemos dicho, seamos preventivos, no correctivos, pues esta convención abona a eso, ¿no? Hay que prevenir y sí, obviamente hay que sancionar, pero carguemos batería en la parte de la prevención, ¿no? Está la convención anticohecho, ¿no? Esta convención pues también busca y se enfoca particularmente en este delito, ¿no? Sobre todo en las transacciones a nivel internacional, ¿no? Transacciones comerciales a nivel internacional, evitar que se presenten estos actos. Y luego está la Convención de Mérida o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que justamente se celebró aquí en nuestro país en Mérida en el año 2003, entra en vigor en 2005, y ¿qué busca? Bueno, busca también la parte de la prevención, busca la parte, obviamente, de la sanción, busca el que tengamos órganos anticorrupción, ¿sí? Busca que se sancione a las 2 partes que participan en el tema de un acto de corrupción, el que ofrece y el que acepta, pero además acuérdense de un tema. Cuando hablamos de actos de corrupción, hay un daño o un perjuicio patrimonial al Estado, porque cuando se ofrecen actos de corrupción, se está ofreciendo tu dinero, el que tú pagas con tus impuestos. No es dinero del PEP o de la empresa, no, es dinero del gobierno.
Y ese gobierno, ¿quién le da el dinero? Nosotros con nuestros impuestos. Entonces, hay un daño patrimonial al Estado. Se tiene que establecer cómo se va a resarcir ese daño al Estado. Se establece también el tema de la rendición de cuentas, ¿sí? Estas famosas declaraciones patrimoniales que hacen los PEPs, que ahorita les va a hacer sentido que hablemos de declaraciones patrimoniales, porque puede abonar al tema de conocer a los PEPs. Entonces, esto es lo que tenemos a nivel internacional como acuerdos. México forma parte de estos acuerdos, de estos convenios. Por eso, todo lo que vemos ahorita de la lucha contra la corrupción no es un tema nuevo, no es un tema que apenas está en la agenda, es un tema que tenemos en la agenda desde hace años, que nos hemos venido comprometiendo con esta materia, ¿no? Ok, vamos a Gafi otra vez. ¿Qué nos dice Gafi? Fíjense, Gafi, dentro de su recomendación número 12, nos habla de la parte de las personas políticamente expuestas y nos pide, oye, identifica a los PEPs, identifica cuando los propietarios reales sean personas políticamente expuestas, identifica a las personas relacionadas con los PEPs, ten medidas adicionales, ten procesos de autorización, conoce el por qué un PEP quiere trabajar contigo, conoce la congruencia de las operaciones que el PEP hace contigo, ¿verdad? Y el cargo público que ocupa. Y entonces esto no es extraño, lo tienes en tus disposiciones, no estamos hablando de algo que no conozcas, ¿sí? Entonces Gafi nos habla de lo que yo les platicaba hace un momento, de este vínculo que existe, un vínculo intrínseco y natural entre el lavado de dinero y la corrupción. Y nos dice que el PEP que comete actos de corrupción va a tratar de lavar su dinero. ¿Para qué? Para poderlo utilizar. Todos sabemos que actualmente en México tenemos tal nivel de regulación que realizar ciertas transacciones, por ejemplo, en efectivo se vuelve ya complicado, que realizar ciertos movimientos ya requieren de tener una explicación para las instituciones financieras. Entonces, el PEP va a tratar de lavar su dinero y ahí es donde tienes que estar atento. Un tema interesante, nos dice Gafi, o un cliché del PEP, es tratar de ocultar su identidad, que esa es una de las grandes señales de alerta que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero entonces esto es lo que nos dice Gafi, ¿no? Este vínculo directo entre la corrupción y el lavado de dinero. Ok, derivado de los acuerdos que México ha firmado, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, Convención Anticohecho, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se han realizado diferentes reformas a nuestras leyes. Tenemos todo un aparato legal que no nos vamos a detener ahorita a platicarlo, no se trata de eso, solamente como para que tengan la referencia. Derivado de todos estos acuerdos y compromisos que México ha adquirido, pues se ha realizado diferentes reformas a nuestra legislación, ¿no? El Código Penal Federal recoge los delitos relacionados con la corrupción. En el Código Penal no vas a encontrar un delito que se llame corrupción, pero sí vas a encontrar, por ejemplo, cohecho, tráfico ilícito, perdón, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el Código Penal encontramos los delitos que tienen que ver con la corrupción y derivado de todo esto, tenemos una guía. Esta guía de la que vamos a platicar el día de hoy y que busca ilustrarnos, ojo, a todo el sistema financiero. Esto no es para un sector en particular. Esto no va para las OFOMs o los centros cambiarios o los bancos. Esto es para todo el sistema financiero. Entonces, ahorita hago un comentario relativo a esto, ¿no? Vamos a recordar conceptos interesantes para poder entender todo perfecto. ¿Qué es una persona políticamente expuesta? Resumen, una persona que ocupa o ha ocupado un cargo público destacado dentro del territorio nacional o en el extranjero. No solo es PEP el que ocupa el cargo, aquí va la parte de los asimilados. También están sus familiares por afinidad y por consanguinidad hasta por segundo grado. Vamos tomando casos, ¿no? El PEP no necesariamente es el que va a venir y va a llevar a cabo contigo la transacción. Te puede mandar su esposa, su esposo, te puede mandar su mamá, su papá, ¿sí? Te puede mandar a los hijos. Entonces, tu preocupación no solo es el PEP, sino los familiares del PEP. Por eso nos interesa conocer a los asimilados. ¿Qué hizo Enrique Peña Nieto con la Casa Blanca? Dijo que no era de él, que era de la gaviota, dijo que era de su cónyuge.
Claro. ¿Qué hizo el Bester Gordillo en su momento? ¿Cuántos departamentos tenía la mamá? Claramente pones las cosas a nombre de terceros. Ocultamiento de identidad, ¿sí? Una vez que yo dejo el cargo público como persona políticamente expuesta, un año más sigo siendo considerada persona políticamente expuesta. En México, en Estados Unidos hay un dicho que el PEP es siempre PEP, aunque dejes de ser PEP. Yo dejo el cargo público, me retiro a mi vida lejos de la política, sigo siendo PEP. Porque el dinero proveniente de actos de corrupción no necesariamente lo vas a sacar cuando dejas el cargo público. Lo puedes intentar sacar en cualquier momento, ¿estás de acuerdo? Esa riqueza que te llevas va a estar ahí a lo largo de los años, con independencia de que dejes el cargo público. Entonces, a mí me parece, si me preguntan un poco más atinada esa política americana de que el PEP siempre PEP, ¿no? Y así con la familia. ¿Alguien quiere participar? En la calle. Creo que no. Si quieren participar, me avisan, ¿no? Entonces, se introduce, además del PEP, un concepto interesante: personas vulnerables. Fíjense, un PEP se dice que puede utilizar a la familia, los asimilados, para llevar a cabo transacciones. Oye, pero ¿qué hay de las personas relacionadas con un PEP que no son su familia? Amigos, empleados, prestadores de servicios. Por ejemplo, un amigo de un PEP puede realizar transacciones en nombre de un PEP. Fácil. Un empleado, el chofer, el mensajero, lo que tú quieras, asistente personal, puede llevar a cabo transacciones a nombre de un PEP. Un prestador de servicios, su abogado, su contador. Y permítanme hacer alusión a casos relativamente emblemáticos y relativamente recientes. Ojo, casos no sentenciados, pero sí públicos, ¿ok? Entonces, no estoy revelando ningún secreto, pero tampoco estoy diciendo que sean culpables, ¿ok? Por ejemplo, ¿por qué está Juan Collado en la cárcel? Porque se dice que lavaba el dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto y que es el prestanombres de otro expresidente, Juan Collado, un abogado. Álvarez Puga, creo que es Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Montt, abogado, ¿sí? También conocido por ser prestanombres de diversos políticos. Y entonces nos damos cuenta que sí, el riesgo no solo está con el PEP y los asimilados, sino con estas personas relacionadas al PEP, ¿no? Y entonces, no basta con que te preocupes por el PEP y por sus asimilados, sino también por estas personas relacionadas al PEP que pudieran estar vinculadas en las transacciones que llevan a cabo los PEPs, ¿no? O que llevan a cabo estas personas que tienen vínculos con los PEPs, ¿sí? Entonces se va ampliando como un poquito el margen de preocupación, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, ya que quede claro que nos preocupan los PEPs, sus asimilados y las personas vulnerables, vamos entrando un poquito más en materia. Esta guía, ahora sí permítanme que haga el comentario, esta guía va para todo el sistema financiero. Ahorita nos vamos a topar que hay señales de alerta que dices, es que eso yo jamás me voy a dar cuenta. Claro, a lo mejor le toca al banco o a lo mejor le toca a una casa de cambio, a la casa de bolsa. Toma lo que te sirva, ¿sí? Entendamos también otra cosa. No porque veamos una señal de alerta, ya, el PEP está moviendo dinero de actos de corrupción. No, una sola señal no es exhaustiva. Tenemos que analizar todo el contexto, todo lo que está sucediendo, ¿sí? Y siguiente punto importante, la guía no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Tú la tomarás y la adoptarás si lo consideras necesario. Permítanme hacer un comentario al respecto. Aunque dice que la guía no es vinculante, acuérdate que tus disposiciones dicen que tienes que considerar todas las guías, ¿verdad? Y mejores prácticas que en su caso publiquen las autoridades, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que si bien te dice que no es obligatoria, sí es muy deseable, ¿no? Que la consideremos. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia de esto, ¿no? Fíjense, medidas para mitigar el riesgo de llevar a cabo operaciones vinculadas con actos de corrupción. Lo primero que tienes que considerar, el paso número 1, es si tú operas con PEPs, considéralo en tu enfoque basado en riesgos. Considéralo. Analiza.
Acuérdate que para hacer tu enfoque basado en riesgos, tú necesitas saber más o menos como la concentración. Por ejemplo, si hablamos del elemento cliente, oye, pues ¿cuántos clientes PEPs tengo? ¿Qué probabilidad tengo de que lleven a cabo, derivado del número, pues algún acto? ¿Qué impacto tiene? El impacto lo puedes medir incluso si entendemos en qué escala de corrupción se pudiera ubicar, corrupción a gran escala, corrupción, actos de corrupción menores, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que considerar en tu enfoque basado en riesgos. Si tú decides adoptar esta guía, vas a tener que incorporarla dentro de tu manual de cumplimiento. Acuérdense que todo lo que tú hagas tiene que estar por escrito y todo lo que esté por escrito lo tienes que hacer. Entonces, si tú decides implementar esta guía, pues obviamente lo tienes que poner en tu manual de cumplimiento, ¿sí? No podemos ignorar lo que platicábamos hace un momento, el tema de la percepción de corrupción y lo que dice nuestra Evaluación Nacional de Riesgos, que la corrupción es un factor que tiene una probabilidad y un impacto alto en nuestro país, ¿sí? Entonces, cuando tú analizas esto y cuando tú operas con clientes que son PEPs, pues debemos de analizar el riesgo que te representa, ¿no? Entonces, cuando tengas un cliente o un usuario que sea PEP, analicemos en cuál escala de corrupción se puede ubicar. Dice Gafi, dice nuestra guía que nos tiene que preocupar más aquellos que pueden llevar a cabo actos de corrupción a gran escala, ¿sí? Que es la corrupción justamente a gran escala en las más altas esferas de gobierno. Otro factor importantísimo, y si lo analizamos, véanlo como mitigante, es la capacitación. Tenemos que estar capacitados para entender el riesgo que me representa un PEP, ¿sí? El riesgo que me representa operar con ellos. ¿Qué le tengo que pedir de manera adicional, no? Y entonces aquí está la capacitación al personal. Aquí vienen justamente las medidas adicionales. Vamos a suponer que dices, yo voy a operar con PEPs, en su caso con personas vulnerables, con asimilados a PEPs. Está bien, no apliques de-risking, no te deshagas de ellos. Solamente aborda el riesgo de la manera más adecuada posible. ¿Qué puedes hacer? Pídele más información. La regla no cambia. A mayor información, perdónenme, a mayor riesgo, mayor información. Debida diligencia reforzada, recomendación 10 del GAF y tus disposiciones también te lo dicen. Ojo, esto que está aquí no viene en las disposiciones, ¿sí? Son medidas adicionales. ¿Con qué te quedarías tranquilo tú si tienes un cliente que es PEP? Bueno, pídele su declaración patrimonial. Todos los políticos hacen una declaración patrimonial. ¿Cuánto tienes? Además, con independencia de lo que ganas como PEP, ¿cuánto tienes? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos inmuebles? ¿Cuántos autos? ¿Cuentas bancarias? Saldos, etcétera? ¿Cuánto tienes? ¿Sí? Eso te da una idea, ya cuando estás operando con el PEP, de si está justificado o no el volumen de las transacciones que hace contigo. Hay PEPs, quiero que lo vean de esta manera, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump en su momento, ¿no? Oye, pues el señor se volvió PEP, pero no vivía de ser PEP, el señor es empresario. Entonces, si mueve más dinero o mucho más de lo que ganaba como sueldo, con su sueldo como presidente, pues está justificado relativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor tiene una historia, es un empresario que se volvió político, no un político que saliendo de la política se volvió empresario, ¿no? Derivado de todo lo que se embolsó. Digo, esto no excluye que se haya embolsado cosas y demás, solamente estoy ejemplificando. Entonces, declaración patrimonial, ¿cuánto tienes? Y además, pídele su declaración anual de impuestos. ¿Cuánto estás declarando? ¿Sí? Y entonces ahí puedes empezar a ver si te hace sentido lo que te declara, lo que transacciona y lo que declara, ¿sí? A las propias autoridades, ¿no? ¿Qué más? Analiza si ese PEP es socio o accionista de alguna empresa y si esta empresa está dentro de las listas del SAT. ¿Cuáles listas? 69B, ¿sí? Que realizan o han realizado o traen una investigación o lo que sea por alguna simulación de operaciones. Chécalo, ¿sí? ¿Qué más? Analiza si ese PEP es socio o accionista de alguna empresa que además le presta servicios al Estado. Esta información es pública. Métete a Compranet y lo puedes consultar. Creo que si nos encontráramos algo así, estamos viendo una señal clara de alerta. PEP le presta servicios al Estado. Hay como un indicador, ¿no? Que no podemos ignorar. Y por supuesto, monitorea su perfil transaccional.
monto, número, frecuencia, naturaleza, tipo de operaciones, origen y destino de recursos. No ignoremos el perfil transaccional, analicémoslo bien. Contrasta lo que te declaró de manera inicial con lo que opera mes a mes, con lo que opera semestralmente. Analízalo, interpreta la información que te da tu sistema. Entonces, no necesariamente la regla es no trabajes con un PEP. Pídele un poco más de información, analízalo. No se les olvide que al final del día, el propósito de una empresa es generar riqueza. A nosotros nos toca que la generen de manera segura, ¿sí? Y entonces podemos implementar medidas adicionales si el negocio probablemente que nos va a ofrecer trabajar con un PEP es interesante para la organización, pero que sea de manera segura. ¿Qué señales de alerta? Vamos a mencionar algunas, ¿sí? ¿Qué señales de alerta me voy a topar yo cuando opero con un PEP? Y si este PEP puede estar haciendo algo que me represente un riesgo como organización. El cliché, ya se los decía, el cliché de un PEP siempre será tratar de ocultar su identidad. Tratar de no ser él el que transacciona. Esto aplica para PEPs y también para empresarios que evaden y etcétera, ¿no? Creen que si ponen las cosas a nombre de sus familiares, nadie se va a dar cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El uso de vehículos corporativos sin justificación comercial. Empresas de la nada, fideicomisos de la nada, que no tienen ninguna justificación, que no les ha pasado, que de repente ves la forma en la que opera alguno de tus clientes y que tiene otras empresas y que mantienen viva una empresa que no genera recursos y que la tienen ahí, que nada más están cumpliendo con obligaciones y tú dices, o sea, no entiendo. Esa empresa nada más les provoca gastos, nada más, etcétera, etcétera, no opera, pero ahí la tienen. Y dices, pues bueno, no entiendo, pero pues ahí está. Señales de alerta, o sea, uso de vehículos corporativos sin ninguna justificación comercial. O sea, ¿para qué tienes esa empresa? No le das ningún uso, solo te genera gastos. A lo mejor no estamos viendo la imagen completa. Intermediarios, ¿sí? Intermediarios a fin de proteger la identidad del PEP. Aquí están los asimilados, personas vulnerables, etcétera, ¿no? Todas estas personas que pueden actuar en nombre de ese PEP por ser cercanos a él, ¿no? ¿Qué otras señales de alerta nos podemos topar? Ahí les va. Comportamiento atípico del PEP y de las personas vulnerables o las personas relacionadas con el PEP, y también aquí hablemos de los asimilados, ¿no? El uso de efectivo. Ojo, ojo, el efectivo. Vamos a ponerlo en su justa medida. El efectivo, ¿cuál es el riesgo que nos ofrece? Bueno, el efectivo nos ofrece el riesgo de que no es rastreable. No sé de dónde viene, no sé hacia dónde va. ¿Por qué el efectivo combinado con un PEP es riesgoso? Es muy sencillo. Porque al PEP no le pagan en efectivo. Porque el PEP gana a través de una dispersión vía nómina, como tú y como yo. Y entonces, ¿por qué traería efectivo? Ojo, aquí tienes que hacer, tienes que observar la información que tienes del PEP y entender si además te declaró que tiene algún negocio que maneja efectivo. Y si te declaró que tiene negocios que manejan en efectivo, el efectivo no se vuelve algo atípico, se vuelve algo normal. Pero para eso tienes que analizar toda la información. Por eso les digo, ninguna señal es exhaustiva, tienes que analizar la totalidad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? El uso, de manera inicial, el uso de efectivo se vuelve un riesgo porque el PEP no gana en efectivo. El incremento injustificado del patrimonio, otro cliché de los políticos, ¿no? Llegan con cierto nivel de recursos y salen hinchados de dinero, de casas, de autos, de etcétera, ¿no? ¿De dónde? ¿Sí? El que no utilizan su nómina. Por ejemplo, esto lo pueden ver los bancos muy claro. Imagínate que tienes dentro de tus clientes la nómina de cierta dependencia, etcétera, ¿no? Y entonces dices, oye, me doy cuenta que determinada político nunca toca su nómina. Pues ¿de qué vive? Porque a mí no me declaró que tengo otros ingresos o que tengo otra fuente de recursos. ¿De qué vive? Si el 99.9% de los mexicanos, antes de que nos caiga la nómina, ya la debemos. O sea, si no la tocas, pues estás viviendo claramente de algo más, ¿no? Adquisición de bienes muebles, inmuebles, que inmediatamente después vuelves a negociar o los vuelven a vender, ¿sí? Cuando, fíjate aquí va, cuando le pides información al PEP y se muestra incómodo. Cuando le pides información adicional y no quiere. O cuando se muestran muy interesados
por conocer tus políticas antilavado. Oye, cuéntame, ¿para qué pides esto? Oye, cuéntame, ¿qué pasa si yo opero tal o cual, no? Dices, oye, demasiado interés, ¿cuál es el propósito de conocer particularmente las políticas antilavado de dinero? ¿Sí? Pueden ser algunas señales de alerta, ¿no? Buscan transaccionar con entidades que regularmente no atenderían clientes de ese nivel o de ese perfil. ¿Qué hago? Me busco una empresita, lo digo sin ser peyorativa, solamente es una lógica comercial. Me busco una empresita que no atienda clientes de mi nivel, por ejemplo, con el nivel de recursos que busco transaccional, para que la empresa diga, wow, claro, quiero ese cliente tan grande, ¿sí? O que va a mover ese nivel de dinero, o que es el señor o la señora diputada o senador. Y entonces piensan que estando en ese tipo de empresas no los van a notar, ¿no? Oye, PEPs que buscan empresas o entidades del sistema financiero o no financiero fuera del lugar donde radican. Oye, tú eres el político de, no sé, de Chihuahua, ¿por qué estás buscando servicios en Mérida? ¿O por qué estás buscando servicios en Chiapas? ¿Que hay en Chihuahua no hay financieras? No, pues sí hay, pero ¿por qué te quieres ir tan lejos? Entre muchas otras, ¿no? Que les pueden hacer sentir. Ay, se les activó el micro, creo que no querían participar. Si quieren participar, ya saben. Comportamiento atípico a nombre de las dependencias. Estamos hablando de la dependencia, ¿no? ¿Qué pasa? Dependencias que tienen un alto retiro de dinero en efectivo. Ay, perdón por el índice de reiros, es retiros en efectivo. ¿Para qué una dependencia? Imagínate, analizando los gastos que puede tener una dependencia, que son infinitos. La mayoría de los gastos hoy en día, y ustedes lo saben, por temas fiscales, no se van a gestar en efectivo. Se tienen que gestar con transferencias, sobre todo para temas fiscales, ¿no? Entonces, imagínate que tienes una dependencia que cada rato está sacando dinero en efectivo. Y si esto lo enganchas con algo que yo te he dicho en el pasado, que la mayoría de los delitos se gestan en efectivo sin que se arregla, entonces, ¿para qué está sacando tanto dinero en efectivo una dependencia? Transferencias de parte de la dependencia a personas físicas o a empresas que no tienen ningún vínculo con la dependencia, ni como proveedor, ni como de ninguna naturaleza, ¿sí? Operaciones o transferencias desde o hacia cuentas de dependencia, de la dependencia, ¿verdad? Sin justificación alguna, sin un contrato, ¿sí? Contratación, ¿sí? De proveedores para determinado servicio y el giro de este proveedor es otro. Ejemplo, yo contrato, por ejemplo, a una papelería, ¿sí? Para que me dé determinado servicio. Uno entendería que si yo contrato una papelería o le asigno un contrato a una papelería, me va a proveer artículos de oficina. Oye, pero la facturación dice otra cosa. Señal de alerta. No hay congruencia operativa, ¿sí? Y eso se ve mucho dentro de los temas de gobierno, ¿sí? Cuando hay sobre todo escándalos y malversación de fondos. Facturas que justifican ciertas operaciones de alto valor, ¿sí? Que denota que incorporan cargos injustificados y que se están cobrando muy por encima del precio del mercado. Híjole, creo que eso pasa cada rato, ¿no? Te vendo un mouse que en Amazon vale 200 pesos, ¿no? Y yo te estoy vendiendo en 600. Claro, porque 200 vale el mouse, 300 le doy al que me dijo que sí dentro del gobierno y demás, ¿no? Se hace el cochinero que estamos acostumbrados a ver dentro de las malversaciones y actos de corrupción justamente. Entonces, cuando las dependencias son las que hacen algunas de estas señales de alerta, las cuales son enunciativas, no limitativas, hay que poner atención. Tenemos que poner atención en esto, ¿no? Ahora, ¿qué comportamientos, más bien, qué señales de alerta se han detectado de manera adicional dentro de los últimos casos detectados? Pues bueno, uso de empresas fantasma, de empresas fachada, asignación de recursos públicos con o sin contratos, ¿sí? Creo que el cliché de las empresas fachada o fantasma es de lo que más hemos visto, ¿no? Sobre todo en los escándalos de los gobiernos, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto nos darán indicadores cuando tenemos clientes que son PEPs, personas vulnerables o asimilados, para analizar, ¿sí? Entonces, todo esto nos sirve para poder detectar estas señales de alerta. De manera adicional, como empresa, como entidad financiera, como actividad vulnerable, como empresa en general, si tú quieres tener
una cultura de cumplimiento donde abordes la parte de corrupción y antisobornos, vale la pena que adoptes una política antisoborno, ¿sí? No tiene que ser, porque, híjole, he escuchado mucho, es que, ay, nosotros somos una empresa chiquitita, no importa. El tener una cultura de cumplimiento, por mencionar con un eje antisoborno, por mencionar algo, no te convierte en una empresota, ni te tiene que llenar de trámites burocráticos. Sencillamente es empezar a instaurar dentro de tu organización el hecho de que esto está mal, de que no se debe de hacer, y entonces empezar a analizar los riesgos de soborno. Analizas a tus clientes, a tus proveedores, ¿sí? Instaura canales de denuncia anónima. Lo tienes que hacer por la parte de las internas preocupantes, pero déjenme les digo una cosa. La mayoría de los fraudes grandes dentro de las empresas se detectan a través de canales de denuncia anónima. Abro un paréntesis, ¿no? Como yo siempre les digo, cuando alguien está robando dentro de una empresa, los últimos que se dan cuenta son los socios y los accionistas y los directores generales. El primero que se da cuenta es el empleado, amigo o amiga del que está robando, porque yo me voy a dar cuenta de que está haciendo algo raro. Yo me voy a dar cuenta de que su perfil de vida, de que su perfil económico está cambiando. Entonces yo voy a ser el primero a notar que algo está mal. ¿Pero a quién se lo digo? ¿Sí? ¿A quién se lo comunico? En canales de denuncia anónima. Lo mismo que si me doy cuenta de un tema de soborno, ¿verdad? De un tema de corrupción, ¿sí? ¿Cómo denuncio a un cliente, ¿verdad? Que está intentando sobornar o a un proveedor. Pues en canales de denuncia anónima. Eso es una sanísima práctica por muchas razones. De hecho, creo que vale la pena hablar de los canales de denuncia anónima en otra sesión en particular por todas las ventajas que aportan a las organizaciones, ¿no? Ten ciertas políticas, documenta tu política antisoborno, un sistema de gestión antisoborno. Establece, por supuesto, tu política clarísima y difúndela de debida diligencia a los clientes que son PEPs vulnerables o asimilados. Ten una capacitación al respecto y ten políticas claras sobre regalos y hospitalidad. Eso siempre abonará y ayudará, ¿verdad?, a combatir estas malas prácticas dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, fíjense, recapitulando todo lo que veíamos. La razón por la que existe esta guía es para que sepamos cómo tratar a los clientes que son PEPs, para tratar y entender, más bien para saber cómo tratar y entender el riesgo que nos ofrecen y para no discriminar necesariamente el operar con ellos, sencillamente gestionar de manera adecuada el riesgo. Como les decía yo en sesiones pasadas, somos gestores de riesgo, ¿sí? No eliminadores, eso no existe, somos gestores del riesgo. Entonces, ese es nuestro papel y ese es nuestro trabajo dentro de las organizaciones en las que estamos, ¿ok? Híjole, estoy sobre el tiempo, déjenme ver, creo que tengo algunos comentarios en el chat. Aquí están los factores de riesgo identificados recientemente en actos de corrupción, que son los que ya les platicaba, ¿no? Vale la pena tenerlos en consideración. Acuérdense que todo esto sale y nos permite o nos permitirá identificar los riesgos con nuestros clientes que son PEPs. Echemos ojo de las tipologías que tenemos, de los casos que existen, que digo, México, afortunado o desafortunadamente, tenemos tantos casos emblemáticos de temas de corrupción, por mencionar, ¿no? César Duarte, el gobernador de Chihuahua, Javier Duarte, y a Rendón, que le acaban de dar 9 años, si no me equivoco, creo que salió la semana pasada, antepasada, la sentencia, ¿no? Por ser un político pues, sumamente corrupto, por mencionar algunos, ¿no? Casos emblemáticos que hemos visto, pues cuántas veces nos escapó el Chapo a la prisión por sobornar a directores de penales. No sé si se acuerdan de lo que pasó acá en el penal en Ciudad Juárez en Año Nuevo justamente, y no sé si vieron la nota donde salía la celda donde estaba el reo que se escapó y que posteriormente fue abatido. La celda tenía una televisión de 65-70 pulgadas. Tenía una tina de hidromasaje, o sea, parecía una habitación de hotel. ¿Es real que el director del penal no se dio cuenta de eso? Digo, fue destituido y todo, pero lo que voy es, ¿de verdad no te diste cuenta? Claro que te diste cuenta y te embolsaste un montón de lana para que eso pasara.
¿sí? Entonces, tenemos muchísimos casos que nos dejan ver, ¿verdad?, que el tema de la corrupción es un problema dentro de nuestro país y que ese problema, hablando económicamente, circula dentro de nuestro sistema financiero, ¿sí? Déjenme, voy rapidísimo al chat. A lo mejor, claro que sí, José, las presentaciones se las vamos a hacer llegar. Sonia, una consulta. Las personas que se ubican en la lista de personas del 69B, ¿se consideran que están en una lista negra del WIF? De la WIF, perdón. Pues no necesariamente es una lista negra de la WIF, sencillamente es una lista del SAT que nos está hablando de que estas personas tienen un problema fiscal, ¿no? No necesariamente es una lista negra de la WIF. Lo que sí sucede es que las entidades, Sonia, entidades financieras, tienen una obligación respecto de estas personas con la WIF. Las entidades, ¿cuál es esta obligación? La obligación es reportar que tenemos un cliente o algún usuario vinculado o algún tercero, por ejemplo, en su caso, vinculado con estas listas, se llaman personas bloqueadas, ¿no? Y no aplica todavía para todo el sistema financiero, hay algunos que ya lo tienen. Tenemos que reportarlos, tenemos que suspender, Sonia, cualquier tipo de operación, porque el dinero pudiera estar vinculado con alguna actividad de simulación de operaciones y demás, tenemos que suspender y le tenemos que notificar al cliente que vaya y resuelva su asunto con la WIF. Eso sí, sí, o sea, es parte de lo que se tiene que hacer, pero no necesariamente es que sea una lista negra de la WIF. La WIF no tiene como tal listas negras, ¿no? O sea, así no es así como sucede. Cuando la WIF está haciendo una investigación, sí voltea con nosotros, entidades financieras, y sí nos dice, oye, ¿operas con tal persona? ¿Sí? Y entonces sigue haciendo su indagación. Acuérdate que la WIF lo que hace es recibir la información de nosotros como sistema financiero, analizarla y posteriormente comunicarla si es que existe alguna situación por perseguir a la Fiscalía, a la Guardia Nacional, etcétera. Sí, Vicente, les vamos a compartir la presentación, claro que sí. Maggie, una pregunta. En el caso de una dependencia de gobierno, ¿la debemos clasificar como PEP? Una dependencia de gobierno es una dependencia de gobierno. PEP son los que trabajan en su caso ahí. Acuérdate incluso que la dependencia de gobierno tiene su propio tratamiento en el anexo 1 de las disposiciones y que incluso se les puede dar un tratamiento como simplificados, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos una cliente que es una dependencia, se le tratará como tal y se tendrán que correr los procesos de riesgo específicos. Y, por ejemplo, el funcionario público que actúa como apoderado, ese no es tu cliente. Está actuando como el representante, es decir, el civil, como el representante legal de la dependencia, pero no es tal cual. Recordemos la definición de PEP. Es la persona que ocupa o ha ocupado un cargo público destacado, ¿sí? Pero no es una dependencia como tal. Y, Rafael, o sea, cualquiera es vulnerable si se pone en riesgo su vida y su familia. Rafael, no sé si sigues aquí o si me puedes dar un poquito más de contexto en esta parte de cualquiera es vulnerable si se pone en riesgo su vida. Si andas por aquí, te lo agradecería mucho. Creo que ya no está. Claro, sí, Rafael, exactamente. Al final del día, el riesgo que ofrece este tipo de cargos, pues obviamente es amplio, ¿no? Y obviamente hay muchos factores. De hecho, si me permiten, ya para cerrar, sé que me estoy robando un poco más de tiempo, no sé si se acuerdan que Gafi, dentro del enfoque basado en riesgos de Gafi, habla de la remuneración. Y aquí lo voy a tocar para temas de PLD. Y Gafi dice que a las áreas de cumplimiento se les tiene que remunerar de acuerdo al riesgo. Es decir, págale bien a tus oficiales de cumplimiento. ¿Por qué? Tras líneas estamos hablando del tema de la corrupción, para que no sean corruptibles. Al final del día, cuando un operador financiero o un lavador de dinero quiere operar con una institución, no lo hace en solitario, va a buscar cómplices. Entonces, una manera de volver menos corruptible a alguien es pagarle bien, ¿sí? Entonces, eso es un tema interesante que aquí digo, es un tema que se abre el abanico, pero a lo que voy es, ¿por qué las personas caen en el famoso fraude? Hay un diamante del fraude que te dice, tienes la oportunidad, tienes una necesidad, además económica, pues es muy fácil que caigas en un tema de fraude. Entonces, ¿qué pasa? Págales bien.
págale bien a los policías para que no sean tan corruptibles, págales de manera adecuada de acuerdo al riesgo que están enfrentando, ¿no? Digo, es uno de los escenarios, ¿no? Y por supuesto, Rafael, con independencia de la paga, si de por medio está tu vida, pues ahí estamos hablando ya del papel que hace también el gobierno en materia de seguridad. Y si obviamente de por medio está tu vida, no importa cuánto te paguen o no paguen, obviamente la prioridad siempre será la vida y por eso muchas veces toco el tema de la ceguera intencional. ¿Cuántas veces las empresas o las personas no hacen operaciones obligados, aunque saben que está mal, aunque saben que no deben por un tema de cuidar la integridad de sus negocios, de su familia a título personal? Eduardo, ya para despedirme, Alondra, mis mayores respetos a tu distinguida persona. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Encantada, Jesús. Yo estoy encantada de participar con ustedes. Les deseo muy bonito fin de semana, que la pasen increíble y a disfrutar la primavera, que ya estamos de lleno. Que tengan bonito día. Hasta luego. Chao, chao.